A veces caemos en situaciones que nos cuesta bastante salir, que nos cuesta bastante salir a flote, que nos cuesta recuperarnos, ¿verdad? Ahora, ¿sabes una de las cosas interesantes que me hace pensar esto? Es que muchas veces encuentro personas que critican a Dios, se quejan con Dios, lloran con Dios, porque dicen, ¿por qué me está pasando esto? Y a veces esas personas culpan a Dios por las tentaciones, por las pruebas. Ahora, ¿sabes? A mí me gustaría analizar rápidamente un texto de la Biblia en el Nuevo Testamento, que es el texto que se encuentra en San Mateo capítulo 4, verso 1. Mateo capítulo 4, verso 1. La Biblia dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hay algunas cosas aquí que la verdad que son difíciles de entender, pero vamos a intentar rápidamente, en los poquitos minutitos que tenemos, intentar entenderla. Punto número 1. Si tú prestas atención, a partir del versículo 13 del capítulo 3 de San Mateo hasta el versículo 17 aparece el bautismo de Jesús. Lo primero que tenemos que decir es que Jesús era Dios, como dice el Evangelio según San Juan. Dice que Jesús vino a esta tierra y se encarnó para darse por nosotros, como rescate, como pago de nuestro pecado y para darnos salvación. Ahora bien, Jesús no tenía pecado. Sin embargo, Jesús llega hasta donde estaba Juan el Bautista y se bautiza para darnos el ejemplo. Si tú lees en el versículo 17, dice el texto, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús no solamente vino a nacer como un niño, se encarnó, vino con un plan concreto, vino para salvarnos, sino que Dios confirmó que Él era el Hijo amado. Ahora bien, Jesús había sido bautizado y había sido confirmado de que Él era el Hijo amado de Dios. ¿Cómo entiendes entonces el hecho de que en el capítulo 4, verso 1, que fue el texto que leí, dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu? ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios que se había posado sobre Él en forma de paloma. El Espíritu que había venido sobre Jesús para confirmar que Él era el Hijo de Dios. Fue ese mismo Espíritu que lo llevó al desierto para que Jesús sea tentado por el diablo. Ahí entonces surge la pregunta, ¿los cristianos pueden pasar por pruebas y tentaciones? Claro que pueden. Es Dios quien nos coloca delante de esas pruebas y tentaciones. Muchas veces puede ser que sea Dios quien te coloca delante de esas tentaciones para probarte y para que salgas vencedor de esas pruebas y para que te vaya mejor, para que demuestres que realmente eres fiel al Señor. Ahora, no culpes a Dios por esas pruebas que llegan por tus malas decisiones. Nosotros a veces tomamos decisiones equivocadas que nos hacen tener consecuencias dolorosas. Si tú tomaste una decisión y estás teniendo una decisión equivocada y estás teniendo una consecuencia dolorosa, hay que asumirlo. Ahora, si es Dios, tú estás haciendo bien las cosas, si es Dios quien te coloca en medio de la prueba y de la tentación, es porque Dios quiere algo para ti. Fue el Espíritu Santo que llevó a Jesús hasta el desierto para ser tentado. Y allí pasó por 3 tentaciones que el propio Satanás le hizo a Jesús. Lo más interesante, Jesús venció. Jesús venció las pruebas. ¿Por qué? Porque el asunto no son las pruebas, sino quién está al lado tuyo en medio de las pruebas. Y quién es quien te ayuda a vencer las pruebas. Es Dios. Es el Espíritu Santo. Entonces el desafío de hoy es, ¿sabes qué? Agradécele a Dios por las pruebas. Agradécele a Dios por las pruebas. Vive esas pruebas para gloria de Dios. Y dile a Dios, Señor, yo quiero que en medio de esta prueba tú puedas estar conmigo. Y Dios va a estar. Dios te va a cuidar. Y Dios te va a hacer salir victorioso. ¿Vamos a orar? Señor, gracias por el ejemplo de Jesús. Y aunque a veces nos duele, Señor, cuando nos lleves por el valle de sombra y de muerte, Señor, no vamos a tener miedo porque tú estarás con nosotros. Aunque andemos en el valle de la tentación, pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros y nos ayude a ser victoriosos. Oro por quienes están luchando, Señor, y oro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo enormísimo.
Que Dios te bendiga y recuerda, nos encontramos mañana para seguir estudiando la palabra de Dios, porque si lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad.